El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra Aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí.
El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer.
Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Somos una iglesia de personas que amamos a Dios, al prójimo y tenemos un compromiso especial por llevar el Evangelio a todas partes. En nuestra congregación amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. En este lugar nos reunimos siempre a orar y para estar en comunión con nuestros hermanos. Prepárate, porque en los próximos minutos Dios quiere hablarte. Él te ama. Él ha preparado este día especial, solo para estar contigo. Queremos que te sientas como en casa. Sabes que esta es tu casa, esta es tu iglesia. Somos hermanos, somos una familia, somos la Alianza Cristiana y Misionera de Santiago de los Caballeros. Somos la Alianza. Alabemos a Jesucristo. Compartamos el Evangelio. Jesús arruinó mi vida. Hace unos años me encontraba en una fiesta de reencuentro con mis amigos de la secundaria. No era muy tarde, me había drogado y había tomado también. Y mientras me reía con algunos de mis amigos sobre los recuerdos que compartíamos, se acercó un amigo que hacía casi un año que no sabía nada de él. Me alegró verlo, era un buen amigo. Comenzamos a ponernos al día, cada quien contando los detalles de su vida. Pero había algo diferente en él, lo notaba muy cambiado. Ni siquiera había tomado nada. De pronto la conversación dio un giro de 180 grados cuando volteó a verme muy serio y me dijo: "No te ves nada bien". Me preguntó si me sentía satisfecho con la vida que llevaba, si me sentía completo y si quería realmente seguir así. Y aunque yo contaba con todo un arsenal de argumentos huecos para defenderme, en ese momento algo me impulsó a ser lo más honesto posible y le contesté: aunque yo quiera cambiar, no puedo. Fue ahí cuando comenzó a hablar de Jesús, ese hombre hijo de Dios del cual había escuchado miles de historias toda mi vida. De pronto lanzó la típica frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez: Jesús es tu única esperanza. Pero en esta ocasión fue distinto. Yo estaba sediento por un cambio y había alguien frente a mí que ya lo había experimentado. Era evidente que su vida había sido transformada. Esta típica frase se convirtió en un vaso de agua para mi sed. Desde entonces todo cambió. Jesús comenzó a arruinar cada uno de mis planes. No había manera en la que yo pudiera seguir viviendo igual sin sentirme incómodo. Poco a poco Dios comenzó a aparecer en escena, recordándome que Él quería darme una vida nueva, libre de mi pasado y con un propósito mucho mayor al que jamás había imaginado.
pude resistirme. Supe que Él tenía todo lo que yo necesitaba: esperanza, perdón, restauración y propósito. Y no quiero quedarme callado. El mundo tiene que saberlo. Hay un Dios que ofrece amor incondicional. Hay un Dios que salva. Un Dios que ofrece segundas oportunidades, que transforma y restaura vidas. Ahora, tal vez tu historia no sea la misma que la mía, pero hay algo de lo que estoy seguro. Sea cual sea tu condición, tienes que saber que Jesús es tu única esperanza. Fuiste creado para experimentar su amor. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, su amor por ti es siempre igual. Jesús arruinó mi vida miserable y vacía para darme en cambio la suya, una vida nueva y abundante. Jesus, Jesus. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana, pero según vemos a este joven, Jesús arruinó su vida miserable, su vida que no tenía ningún rumbo. Tenía muchos planes, pero una vida drogada, una vida en alcohol, una vida en fiesta. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios te está llamando, tal vez por un mensaje de texto que te enviamos, tal vez molestándote cada día, tal vez en el momento más depresivo recibiste un mensaje que Dios te ama, pero al mismo tiempo tu vida, siguiendo en pecado, no puede hacer muchas cosas. Dios quiere arruinar tu vida miserable y la quiere cambiar para una vida mejor en Él. Dios quiere cambiar tu vida por su vida. Dios quiere cambiar tus planes por sus planes. Así que yo quiero orar por ti esta mañana. Si tú quieres que Dios sea el que tenga los planes contigo, a ti que me estás escuchando esta mañana, recibe a Jesús. A esta oración de fe conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y te doy permiso de arruinar mis planes para que mis planes se conviertan en tus planes. Te pido que entres en mi corazón para que seas mi Señor, mi Salvador, mi todo. Que tu gracia y tu favor esté conmigo y que ahora mismo, en este momento difícil, tú cambies mi vida por completo. Arruina mis planes para que tus planes sean únicos en ti, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, felicidades. Estamos aquí, somos la Alianza Cristiana y Misionera y queremos saber si hiciste esta oración. Así que muchas bendiciones, Dios te bendiga. Seguramente has escuchado hablar de la ventana 1040, pero quizás no sabes exactamente a lo que se refiere. Te lo quiero explicar de una manera sencilla y breve. Este término se usa para describir una zona geográfica que abarca desde el norte de África, atraviesa todo Medio Oriente y llega hasta Asia. Este término lo inventó un cristiano en el año 1990 porque se dio cuenta que en esta zona, que abarca de los grados 10 al grado 40 por encima del Ecuador, es la zona con menor acceso al Evangelio, además de que hay mucha pobreza. Y en estos 62 países hay 3 religiones principales: el Islam, el hinduismo y el budismo. Sin embargo, a pesar de ser la zona geográfica con menor acceso al Evangelio, es donde menos estamos haciendo algo para que la gente conozca acerca de Jesús. Esta ventana geográfica necesita que tú y yo tomemos responsabilidad. Podemos comenzar a orar para que Dios levante obreros que vengan aquí. Podemos empezar a dar dinero en proyectos evangelísticos que tengan que ver con la ventana 1040. Pero sobre todo, te animo a que consideres tú mismo dar tu vida para que esta zona del mundo conozca a Cristo, para que aquellos que aún no han escuchado puedan oír de tu boca que el Hijo de Dios murió para perdonarlos.
Tú y yo somos aquellos que podemos hacer que esta ventana geográfica, donde hay tanta oscuridad, se convierta en la ventana en donde la luz de Cristo brilla con más intensidad en todo el mundo. En este día no te olvides de compartir con los que amas la palabra de Dios. Arriba y arriba, y la muralla se hacía más grande. Llovió y llovió, muy fuerte, por 40 días y 40 noches. Durante la noche, la nube se convertía en una columna brillante, como un faro de luz en la oscuridad. Además, cada tarde Dios enviaba... Vea la historia de Dios cobrar vida. Altar familiar. Familia que ora unida, permanecerá unida. El trabajo de nuestro ministerio se hace posible por la gracia de Dios, por las oraciones y donativos de personas como tú, que eres fiel a Dios y apoyas la extensión de su palabra. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, Dios te bendiga, te dé larga vida. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, Dios te bendiga, te dé larga vida. ¿Cómo que dice? Momento de la palabra. Hola, buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones, capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y hoy es un día donde la misericordia del Señor se refleja una vez más. Esperemos que cada día podamos decir esta palabra. Cada día, Señor, son nuevas tus misericordias, y hoy es un día de gran bendición. Dios les bendiga. Carta de Pedro, desde los versos 3 en adelante. Abra su Biblia allí donde está y leamos juntos la palabra de Dios. Dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leamos una vez más el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y eso es palabra de Dios. Oremos en esta mañana por la palabra a nuestros corazones. Padre, en este día te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos permites estar conectados con los hermanos en diversos lugares del mundo para escuchar lo que tienes para nosotros en este día. Yo te ruego, Señor, que nuestros corazones estén totalmente abiertos y dispuestos a escucharte a ti y a tu santa palabra, y que podamos ser edificados y que podamos también compartirla con otros y que sea para gloria y honra de tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana y la iglesia responde, amén. Lo opuesto a una fe resiliente es una fe que se rompe ante las circunstancias de la vida. La felicidad o la vida misma no depende de la ausencia de experiencias y situaciones adversas, sino de cómo nosotros respondemos a las mismas y qué logramos aprender de ellas. La palabra resiliencia fue utilizada por primera vez en el área de la física y se define como la cantidad de energía que puede absorber un material cuando se le somete a una carga excesiva, pudiendo resistir altas presiones y después de eso poder recobrar su forma original. En física se habla del nivel de elasticidad de ciertos materiales. En otras áreas del saber, la palabra resiliencia tiene varios significados y generalmente se usa en el mundo de la psicología para referirse a la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse a nuevas realidades. Es un término que viene del latín resilio o resilire, que significa rebotar. Algunos sinónimos para la palabra resiliencia: fortaleza, invulnerabilidad, resistencia. La Biblia nos presenta a través de toda la historia hombres y mujeres que mostraron altos niveles de resiliencia. Entre ellos encontramos al padre de la fe, Abraham, que esperó durante años por su hijo Isaac, y aunque ya no era tiempo, él pudo confiar en Dios y a pesar de mantener su fe intacta. No fue perfecto, pero su fe se mantuvo estable. Un segundo caso lo vemos en la vida de José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto, metido a la cárcel de manera injusta, pero a pesar de las circunstancias, él mantuvo su fe con un nivel de resistencia estable. Ellos tenían una fe resiliente. También encontramos en la Biblia
y tal vez debimos mencionarlo primero, a Job. Dice la Biblia que era varón perfecto, que pasó por una prueba muy fuerte, pasó por una prueba de salud y financiera, pasó por una prueba de familia y no experimentó el coronavirus, pero como que sí le tocó, porque fue una plaga que le tocó de la coronilla de la cabeza hasta los pies. Perdió dinero, tuvo que cerrar el negocio, lo perdió todo. Pero la Biblia testifica que él se mantuvo con una fe estable, nunca maldijo el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo, por supuesto, como nuestro modelo por excelencia, y a los discípulos, hombres y mujeres que murieron perseguidos, comidos por los animales, aserrados, descuartizados, y por encima de eso, ellos murieron con una fe resiliente. El apóstol Pablo, hablando en 2 de Corintios capítulo 12, el verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El pasaje que nos ocupa en esta mañana lo escribe el apóstol Pedro a los que estaban siendo perseguidos en la época de la iglesia primitiva. Los hermanos de la primera iglesia tenían 3 fuentes de persecución. Anótelos. 3 fuentes de persecución. La primera persecución podía venir de los romanos. Aparte de la lucha espiritual, la persecución podía venir de los romanos. Aunque no todos los romanos perseguían a los cristianos, cuando los cristianos se negaban a proclamar que el César era el Señor, ellos, junto a sus familias, eran condenados a la hoguera, eran condenados a morir descuartizados y de diversas maneras. Así que los primeros que producían persecución para los primeros hermanos eran los romanos, el imperio de la época. Aunque dice el historiador Josefo que donde mataban a un cristiano se convertían 10 paganos y la fe de ellos se mantuvo resiliente. La segunda fuente de persecución para los primeros cristianos venía de los judíos. ¿Por qué? Los judíos sabían que el cristianismo era una competencia para ellos y el judaísmo entraba en competencia con una fe nueva. No era así, pero así lo sentían ellos. Además, había un elemento, y es que muchos de los romanos confundían a los cristianos con los judíos. Así que para los romanos les daba lo mismo matar a alguien que practicaba el judaísmo como que practicara el cristianismo. Y entonces los judíos se sentían aún más molestos porque eran objeto también de persecución, no por causa principal del judaísmo, sino por causa de los cristianos, aparte de que ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Número 3, la tercera persecución de los primeros cristianos podía venir, ¿saben de dónde? Desde dentro, de la misma familia. Porque en ocasiones y en situaciones dadas, cuando alguien declaraba su fe en el Señor Jesucristo, automáticamente se convertía en un objeto de persecución de su papá o de su familia completa, porque habían aceptado una nueva religión. Entonces, estos cristianos
habían sido dispersados. Por eso dice la carta que Pedro está escribiendo a los expatriados. Es decir, estaba escribiendo a los cristianos que habían tenido que salir de su nación, de su ciudad y vivir como extranjeros en otro lugar, siendo perseguidos por el Evangelio. Cuando yo pensaba en esto de los extranjeros, pensaba en los venezolanos, en los haitianos, en los latinos que viven en Estados Unidos y en las luchas que se está enfrentando en estos días con relación al racismo. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta para hablarles acerca de algo que era vital. Es decir, esta gente no iba a tener mucho tiempo para leer, pero el apóstol Pedro quería asegurarse que les escribía a ellos una carta que les animara en la fe. Algunos de ellos estaban para ser bautizados y antes de ser bautizados les leían la carta del apóstol Pedro. Entonces vayamos una vez más al pasaje que acabamos de leer y miremos cómo Pedro en forma de oración explica a estos hermanos acerca de la común fe. Ya sabemos que la carta está dirigida a los expatriados. Me llama la atención que el verso 2 dice que esos hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de las situaciones que habían enfrentado, a pesar de la persecución, dice el verso 2, elegidos, diga conmigo, elegidos, según la presciencia. Mire que no dice presencia, para que lea bien, ¿verdad? Dice presciencia. ¿Qué significa que fueron elegidos según la presciencia? Es que fueron elegidos según el preconocimiento, fueron predestinados, fueron preseñalados. Ya Dios había determinado que hoy tú estarías escuchando o mirando esta transmisión, porque fuiste elegido según la presciencia, es decir, el conocimiento de Dios que sobrepasa a todo lo que podamos imaginar. Ya Dios había pensado en tu nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que Dios haya pensado en mi nombre antes de, bendito sea Él, que se dignó en pensar en Onésimo sin que yo existiera. Alabado sea el nombre del Señor. Elegidos según la presciencia. Él pudo haber escogido a otro, pero te escogió a ti, me escogió a mí. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, esta carta es una carta que habla mucho de la Trinidad, refleja la acción de la Trinidad. Dice, la presciencia de Dios en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y esta salutación me encanta porque Él dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces sigue del verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace un ratito que cantábamos el Padre Nuestro. Era un modelo de oración que Jesús había dejado y el apóstol Pedro empieza utilizando el mismo modelo o un modelo parecido. Bendito el Dios y Padre, es decir, reconociendo a Dios como Padre de nuestro hermano, el Señor Jesucristo. Y dice que según su grande misericordia. La pastora acaba de leernos un verso bíblico que dice que por su misericordia no hemos sido destruidos, porque cada día se renovaron sus misericordias. Amén. Dice que nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. Eso de renacer es lo que la Biblia le llama la regeneración o el nuevo nacimiento, que es un milagro. Es un milagro. Usted estaba muerto, yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero cuando Cristo viene al corazón, el espíritu nuestro es resucitado. Antes ese espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, el espíritu cobra vida.
y ahora esa persona es una nueva criatura. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos convierte en nuevas criaturas. Eso es un milagro, alabado sea el Señor. No ocurre porque yo quiera. Yo lo que hago es responder a Dios y a su gracia en respuesta a su llamado, a su misericordia. Entonces Él nos hace renacer, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. La misma parte del verso dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como ustedes saben, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos habla de la centralidad, de lo que tiene que ver con la importancia de la resurrección de Cristo de los muertos en la fe nuestra. Verso 4. Lea conmigo, por favor. Para una herencia incorruptible. ¿Para qué? ¿Qué más dice sobre la herencia? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué pasa con esa herencia? Que fue reservada en los cielos para nosotros. Diga conmigo, yo tengo una herencia en el cielo. Hago una pausa en este verso porque hay una mala enseñanza de la herencia aquí y ahora. Gracias a Dios que muchos púlpitos en este tiempo están siendo purificados porque mucha gente estaba hablando de recuperar tu herencia aquí. Es decir, no estaba dando el enfoque al verso bíblico completo. Y aquí no está hablando de una herencia terrenal. Está hablando con claridad, el apóstol dice, para una herencia incorruptible, es decir, no hay manera de que se pueda corromper. Incontaminada, es decir, no hay manera de que se pueda contaminar. E inmarcesible, es decir, que no hay manera de que te la puedan quitar. Reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué le hace sentir eso? Saber que tiene una herencia en el cielo. Diga conmigo, yo tengo una herencia que Cristo ha preparado para mí. Yo no sé si en esta tierra tú vas a ser rico o si vas a vivir sano. Yo no sé. Esa es mi oración y es mi deseo. Pero yo no te puedo hacer promesas. La promesa del Señor está mirando un poco más allá que lo que nosotros estamos mirando. ¿Cuánto alaban al Señor? A algunas personas se les hace difícil conseguir las añadiduras, porque algunas cosas que la gente le llama herencia, en esta tierra realmente la Biblia les llama añadiduras. Y a algunas personas realmente se les hace difícil conseguir las añadiduras. A veces por obstáculos en su carácter, a veces por quejarse. Las quejas son un gran impedimento en la vida del creyente. A veces por el pecado oculto no confesado y a veces por no perdonar. Porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces nosotros estamos buscando el reino de Dios, pero con ropa de nuestro propio reino, en nuestra propia justicia. Es decir, uno se encuentra con personas en la vida que están dedicadas al ministerio, que están sirviendo en el ministerio, pero cuando alguien les hace algo, ellos quieren vengarse. Es decir, están ocupados en el reino de Dios y entonces buscan el reino de Dios, pero cuando ellos quieren hacer justicia, ellos no están buscando que se haga la justicia de Dios, sino la justicia de ellos. Y esa gente se pierde el reino de Dios y también se pierde de las añadiduras. Y en esta tierra, el Señor nos tiene aprendiendo
hasta que pasemos la prueba, para que descubramos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, siempre con nuestra mirada puesta en esa herencia que Él tiene para nosotros. Por eso nos da un tiempo en esta tierra para que nosotros consideremos que no podemos perder esa herencia que Cristo ha preparado para nosotros. En el verso 5, el apóstol, después que nos ha dicho lo que ha ocurrido con nosotros, ¿qué ocurrió con nosotros? Nos hizo renacer. Nuestro futuro, tenemos una herencia. Y ahora nos habla de cómo vivir en esta tierra con una fe resiliente, una fe que no se tuerce, una fe que no cede ante las presiones ni del coronavirus, ni de la enfermedad, cualquiera que sea el nombre, ni de la situación económica, ni de la situación familiar. Es una fe que se mantiene estable, es una fe incondicional. Es la persona que está enferma, sabe que Dios puede sanarle, y ciertamente Dios puede sanarle, pero la persona está dispuesta a morir creyendo que Cristo es su sanador. ¿Cuántos dicen amén? O sea, de eso se trata, mis hermanos. Pastor, pero si Dios puede sanarme, ¿por qué no lo hace? Si Dios puede darme dinero, ¿por qué no lo hace? Yo no sé, yo no tengo la respuesta. Lo que Él sí busca es que usted y yo, en medio de la abundancia y la escasez, como decía el apóstol Pablo, aunque muchos sacan ese verso porque piensan que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un ánimo para el éxito. No, el apóstol Pablo no está hablando de éxito. Cuando Pablo está hablando de que todo lo puedo en Cristo, él está diciendo antes, yo puedo estar en necesidad y puedo estar en abundancia, y en cualquier momento voy a ser fiel a Dios. Todo lo puedo en Cristo. En la abundancia y en la escasez puedo estar con una fe resiliente. Aunque la gente ha mal aplicado eso, saque ese versículo porque tiene que ver el pasaje que está detrás. El apóstol Pedro habla de 3 elementos que nos ayudan a mantener una fe resiliente, una fe estable, una fe firme. Número 1, verso 5. La fe resiliente viene del entendimiento de lo que dice el apóstol Pablo. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Diga conmigo, yo soy guardado por el poder de Dios. Cuando usted sabe que usted está siendo guardado por el poder de Dios, no hay circunstancia, no hay situación que pueda hacerle perder su fe, porque usted sabe que no depende de su propia victoria, sino del poder de Dios que actúa en usted. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, verso 6. En lo cual, es decir, en lo anterior. Si dice en lo cual, se está refiriendo al pasaje que ya venimos leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, y aquí viene un argumento muy fuerte de parte de Dios para aquellos que creían, bueno, ya no están tan creyentes, en que el cristiano tenía que ser feliz, rico y sano. Gracias a Dios, el coronavirus ha demostrado la falsa teología de algunos de que el cristiano tiene que ser feliz, rico y sano. Yo creo que Dios sana, yo creo que Dios bendice, y yo creo que Cristo da felicidad. Cristo es la felicidad, amén. Pero no podemos hacer una teología del sufrimiento basado solamente en las cosas positivas de la vida, como si el evangelio fuera un crucero que promovemos para que la gente venga a Cristo y sea feliz. Algunos de ustedes escucharon alguna vez que alguien le dijo, venga a Cristo para que sea feliz, venga a Cristo para que tu vida tenga sentido. Y resulta cuando viniste a Cristo, comenzaron algunos problemas que no tenías antes.
Claro, ahora tienes una perspectiva diferente de la vida y ya sabes que eres salvo y eres nueva criatura, pero ahora empiezas a enfrentar una lucha espiritual que empieza contra ti mismo. Y el apóstol Pedro está asegurando aquí que nosotros, por la esperanza que tenemos, por esa esperanza nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Hay tribulaciones en la vida que son necesarias. Si alguno todavía no tiene respuestas a la pregunta, ¿por qué era necesario el coronavirus? Yo le mencionaba hace un rato que el coronavirus ha purificado la predicación en los púlpitos. Casi cada pastor que conozco que está predicando en Facebook, en Zoom, en todas las redes sociales, está hablando de arrepentimiento y esperanza. Está hablando de la necesidad de conocer a Cristo. Algunos persisten en predicar mensajes obsoletos y antibíblicos, pero la mayoría de la iglesia se ha enfocado en predicar a Cristo Jesús. Eso ha sido una bendición de la pandemia. La pandemia ha reunificado a la familia. Bueno, algunas se han destruido en la pandemia también, pero son más los testimonios que yo oigo de padres y madres que decían, wow, ahora yo valoro más. Yo hablaba con una familia esta semana y hablaba con un adolescente de 15 años y yo le preguntaba, ¿qué ha significado para ti esta pandemia? Me dijo, bueno, yo he aprendido a disfrutar mi familia más que antes. Que un adolescente diga eso es un milagro, que eso no se da todos los días. El coronavirus o la pandemia que nos afecta ha reactivado en muchos las disciplinas espirituales. Hay gente que por fin está orando, hay gente que por fin está leyendo la Biblia. Hay gente que por fin está esperando poder venir al templo. Hay otros que no. La Biblia dice, el que sea santo, santifíquese todavía. El que sea injusto todavía. Hay gente que no les interesan las cosas de Dios. Hay gente que usted le puede hacer de todas las motivaciones, pero ellos simplemente no están en Dios. En su corazón no está buscar las cosas de Dios. El coronavirus nos ha enseñado que aquellas cosas que nosotros considerábamos como prioridades, no lo son. No lo son. Ni el trabajo, ni el novio, ni la novia, esas no son las prioridades. El celular tampoco. Aunque un pastor me preguntaba, ¿qué ocurriría? Bueno, que se vaya la electricidad con tal de que haya donde cargar el celular y haya wifi, está bien, se puede sobrevivir. Pero, ¿qué tal que un día nos quiten también la conexión? Ok, nosotros esperamos el día cuando todo se normalice y podamos congregarnos sin tener que separarnos y poder abrazarnos otra vez. Pero ¿qué tal que de ahora en adelante llegue un día que no haya electricidad, no haya internet, no haya ninguna de las cosas que nos entretienen? Entonces, papá y mamá tendrán que ser pastor y pastora de sus propios hijos. Papá y mamá tendrán que ser profesores y profesoras de sus propios hijos. Porque el mundo estaba muy desentendido. Los padres y las madres habían soltado la responsabilidad. Le mandaban los hijos al profesor, los recogían, los mandaban para otro profesor. En la mañana, clase hasta las 2. En la tarde, clase de inglés. Y eso no es malo, pero se había perdido mucho la responsabilidad. Ahora, los padres y las madres se han dado cuenta que en el altar familiar es donde se va edificando la familia. Lo que Dios está haciendo es reseteando el mundo, llevándolo al principio, como debía ser desde hace mucho. Solo que tenía que darnos un llamado de atención para que entendiéramos. Por eso dice el apóstol, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario. Y era necesario. Entonces, la primera señal o la primera indicación que el apóstol Pedro da de una fe resiliente es una persona que confía que es guardada por el poder de Dios y que no importa la circunstancia que esté viviendo, Dios es fiel y le va a preservar en el nombre de Jesús. Amén. Segundo, una fe resiliente sabe que las circunstancias que vivimos no son eternas, son temporales. Son temporales. Digan conmigo, temporal. Es decir, esto también tendrá un final. Y por último, en el verso 7, dice el apóstol, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué? Nuestra fe. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, ya Dios nos seleccionó, nos eligió en su presciencia, nos hizo renacer, Él nos guarda y ahora nuestra fe, que es más preciosa que el oro, está siendo probada para un propósito, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cómo está su fe? ¿Es una fe que se ha desconectado? Pastor, desde que entró la cuarentena y el confinamiento no he vuelto a seguir el plan de lectura. Ah, ya. Entonces, esa fe es una fe que tendríamos que ponerla en el grupo lo que se llevó el COVID-19. Pastor, después de la pandemia, como no hay culto, yo tampoco he vuelto a adorar. No he vuelto a tener un tiempo para adorar al Señor. Ahora yo escucho otro tipo de canciones, ya no escucho lo que escuchaba en la iglesia. Cuando vuelva al templo, entonces vuelvo. Entonces su fe es una fe maleable, una fe flexible. No es una fe resiliente. Y en este día el Señor nos anima por medio de su palabra para que nosotros nos aseguremos de que nuestra fe está basada y que permanece en alabanza. Que esa fe suya, que ha sido probada por el COVID y por otros desafíos que ha enfrentado en estos casi 3 meses, que esa fe ahora sea como un pedazo de oro que, habiendo sido sometida al fuego, ahora puede brillar con mayor intensidad. Si tú me escuchas en esta mañana y tu fe ha estado inestable, yo quiero orar por ti en este día. Si tu fe te ha fallado, si te has apartado del Señor, si te has apartado de la Biblia, de la oración, si has dejado el primer amor, si te has descuidado en hablar a otros de Jesucristo, entonces yo quiero orar por ti, para que tu fe no te falte como oró Cristo, como Pedro. Y si tú has estado cerca de la fe, te gustan los cánticos, te gusta la transmisión de los cultos, pero estás apartado de Dios o nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hoy es una perfecta oportunidad para ahí donde estás, entregar tu corazón. Y a ti, cristiano, cristiana, hoy es el día cuando nuestra fe
tiene que brillar. Hay muchas teorías de conspiración, muchas cosas regadas por ahí. La Biblia dice que las puertas del infierno, ni el diablo mismo, ni con todos sus demonios, que el Señor los reprenda, podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Ni Nerón con su persecución pudo acabar con la iglesia de Cristo, mucho menos un virus que está sometido al poder de Dios. Estas son tribulaciones necesarias y lo que tu fe debe permanecer en alabanza, en adoración y en una búsqueda constante de la presencia de nuestro Señor. Ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, nuestra fe, solo tú conoces qué tipo de fe es. Y en esta mañana es mi oración por el pecador que reconoce que ha estado dándole vueltas a las cosas, pero no ha hecho un compromiso profundo contigo. Que reconoce en este día que ha pecado, que se ha apartado de ti, Señor. Yo te ruego que recibas a ese corazón arrepentido en esta mañana. Igual oro por la vida, por las personas que me escuchan o que ven esta transmisión, que saben que su vida ha estado alejada del trono de la gracia. Y en este día, Señor, levanta lo que está caído, restaura lo que se ha perdido y que toda tu iglesia pueda levantarse para brillar en un mundo que está oscuro y en tinieblas. Te doy gracias en esta mañana por esa elección que has hecho con nosotros, por habernos hecho renacer de nuevo y por tener un futuro y una esperanza para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El secreto es alabarle en la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es alabarle en la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es mantener la transparencia, es vivir las evidencias. Dios recibe tu adoración. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sube al trono de Jehová. El secreto es reír de tu problema, es dar gracias en medio del dilema, es cantar un himno de amor. El enemigo quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo Salvador. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alaba
Dios alaba, alabanza, sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, alabanza, sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, alabanza, sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, alabanza, sube al trono de Jehová. Sube al trono de Jehová. Sube al trono de Jehová. Si esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, visita nuestras redes sociales y nos mantendremos en contacto. Oramos por bendición para tu vida y la de tu familia.